Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy tenemos chismecito jugoso. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air y que aparentemente sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, como bien dice el título, Hande Erçel sorprende a Kerem Bürsin. El acto que enloqueció a los fans. Y no estoy hablando de ninguna escena de la serie, aunque ya sabemos que la química entre ellos era explosiva. Hoy vamos a desentrañar un evento específico, un gesto, una acción que hizo Hande y que, como les digo, puso a todos los fans a vibrar. ¿Quieren saber qué fue? Pues quédense hasta el final. Pero antes de entrar en materia, quiero darles un fuerte abrazo virtual y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos por el canal, sean bienvenidos. Aquí hablamos de series turcas, chismes de farándula, análisis de personajes, y todo lo que nos haga vibrar. Y hablando de vibrar, ¿ya se suscribieron? Asegúrense de hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no olviden dejar un like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, preparados para el chisme. Para entender bien la historia, tenemos que hacer un pequeño repaso. Ya sabemos que Hande y Kerem, después de protagonizar juntos Love is in the Air, se enamoraron en la vida real. La relación fue, como decimos, un boom en la farándula. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Fotos, eventos juntos, declaraciones. Todo era miel sobre hojuelas. Nos hacían creer en el amor verdadero y nos derretíamos con cada interacción que tenían. Pero como todo en la vida, esta historia tuvo su fin. Después de un tiempo anunciaron su separación. Fue un golpe duro para los fans, quienes esperaban un final feliz, no solo en la serie, sino también en la vida real. Empezaron a circular rumores de los motivos de la ruptura, pero nunca se confirmaron. Lo cierto es que cada uno tomó su camino. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha protagonizado otras series como Bambas Kabiri, y siempre está en el candelero por su belleza y su talento. Actualmente está saliendo con un empresario turco, Hakan Sabank, y se la ve feliz y radiante. Kerem, por otro lado, también ha continuado con su carrera actoral. Ha participado en diferentes proyectos y como Hande siempre está en el ojo público. Recientemente lo hemos visto con varios proyectos y también se le ha relacionado con otras mujeres, pero hasta ahora no ha oficializado ninguna relación. Y aquí es donde entra el tema que nos ocupa hoy, la sorpresa que Hande le dio a Kerem y que enloqueció a los fans. Para entender el contexto, tenemos que recordar que a pesar de la ruptura, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido cordial. No ha habido declaraciones negativas ni conflictos públicos. Se han respetado mutuamente y, de hecho, en algunas ocasiones, han demostrado tener una buena relación. El evento que desató la locura entre los fans fue, ni más ni menos, que la felicitación de Hande a Kerem por su cumpleaños. Sí, amigos. Así como lo oyen. En el mundo de la farándula, donde las relaciones suelen ser efímeras y los conflictos están a la orden del día, ver a dos exparejas mantener una relación cordial es casi un milagro. Y eso precisamente fue lo que hizo que el gesto de Hande fuera tan especial. Pero para entender la magnitud del impacto, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos el torbellino mediático que fue su relación. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron en Love is in the Air, los fans soñaban con que esa magia trascendiera a la pantalla. Y vaya que lo hizo. La chispa entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la complicidad que compartían, todo era un indicativo de que algo más estaba sucediendo. Y así fue. El romance de ficción se convirtió en realidad. Los medios de comunicación se volvieron locos. Las redes sociales explotaron. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizada al milímetro. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y el mundo entero se enamoró de ellos. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, la historia no tuvo un final feliz. Después de un tiempo anunciaron su separación. El impacto fue brutal. Los fans, que habían invertido emocionalmente en su relación, se sintieron devastados. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura se multiplicaron. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, todo valía.
Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, los motivos reales nunca fueron revelados. Lo que sí quedó claro es que ambos decidieron tomar caminos separados. Y en lugar de sumergirse en el drama y la polémica, optaron por mantener una relación respetuosa y cordial. Algo que en un mundo como el de la farándula, es digno de admirar. Pero volvamos al presente. Para que se hagan una idea. El cumpleaños de Kerem es el 1 de junio. En esa fecha, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación para el actor. Familiares, amigos, colegas, todos le dedicaron palabras de cariño y buenos deseos. Pero sin duda el mensaje más esperado y el que más expectativa generó fue el de Ande. ¿Lo felicitaría? ¿Qué le diría? ¿Cómo sería su mensaje? La intriga era máxima. Y la espera terminó. La historia, como se dice, se escribió sola. Ande, lejos de ignorar el día, decidió felicitar a Kerem a través de una historia en Instagram. Una historia. No fue un post elaborado, ni una foto espectacular, pero la sencillez fue precisamente lo que hizo que el gesto fuera tan especial. En la historia, Ande compartió una foto de Kerem. Una foto sencilla, sin filtros, sin poses estudiadas. Simplemente una imagen del actor. Y junto a ella, escribió un mensaje muy breve pero significativo: Happy Birthday, Kerem. Destellos. Acompañó el mensaje con un emoji de una estrella. Y ¡boom! La historia explotó en las redes sociales. Los fans enloquecieron. Comenzaron a compartir la historia, a comentar, a celebrar el gesto de Ande. Se habló de la madurez de ambos, de la buena relación que mantienen, de la posibilidad de una reconciliación. Todo se desató. Las teorías y las especulaciones se multiplicaron. ¿Qué significaba este gesto? ¿Era una simple felicitación o había algo más? ¿Pero por qué este simple gesto tuvo tanto impacto? Bueno, hay varias razones. Primero, porque los fans de Love is in the Air siguen soñando con que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. La química que tenían en la serie fue tan fuerte que muchos no han podido superar su separación. Para ellos, Eda y Serkan no son solo personajes de ficción, sino una representación del amor verdadero. Y por eso cualquier gesto que sugiera una posible reconciliación, por mínimo que sea, es motivo de alegría y esperanza. Segundo, porque la felicitación demostró que a pesar de haber terminado su relación, ambos mantienen una relación cordial y respetuosa. Esto es algo muy valioso en el mundo de la farándula, donde las rupturas suelen ser conflictivas y llenas de drama. Ver a dos personas que alguna vez se amaron, mantener una relación de respeto, es una muestra de madurez y de buen hacer. Y eso, en un mundo donde los escándalos y las polémicas son el pan de cada día, es algo que se agradece y se valora. Tercero, porque la sencillez del gesto fue muy conmovedora. No necesitó hacer algo grandioso ni espectacular. Un simple mensaje sincero y afectuoso fue suficiente para emocionar a los fans. En un mundo donde la ostentación y la superficialidad son la norma, un gesto tan sencillo y auténtico es un soplo de aire fresco. Demuestra que a veces, las cosas más importantes son las más simples. Y que para expresar cariño y afecto, no se necesita nada más que un corazón sincero. Cuarto, porque demostró que Ande es una persona madura y que sabe manejar las situaciones. A pesar de la atención mediática y de la presión de los fans, actuó con naturalidad y respeto. No se dejó llevar por el morbo ni por las especulaciones. Simplemente hizo lo que consideró correcto, felicitar a su expareja por su cumpleaños. Y eso habla muy bien de ella. Quinto, porque la felicitación de Ande a Kerem fue un acto de cariño y de recuerdo a un momento especial. Un recuerdo que compartieron juntos, y que demostró que siguen teniendo un lugar especial en el corazón de ambos. Es un gesto que dice mucho sobre la historia que compartieron, sobre el respeto mutuo y sobre la importancia de mantener una buena relación, a pesar de haber tomado caminos separados. En definitiva, la felicitación de Ande a Kerem por su cumpleaños fue un gesto que demostró muchas cosas. Demostró madurez, respeto, cariño y sobre todo, la importancia de mantener una buena relación a pesar de las circunstancias. Es un mensaje para todos aquellos que han pasado por una ruptura y que, quizás, se preguntan si es posible mantener una buena relación con su expareja. La respuesta, al menos en este caso, es un rotundo sí. Este simple acto de Ande, como les dije, enloqueció a los fans.
Y es que en el mundo de la farándula, a veces, los gestos más sencillos son los que más impactan. En este caso, el simple hecho de que Ande recordara el cumpleaños de Kerem y le enviara un mensaje de felicitación fue suficiente para generar un revuelo mediático. Después de la felicitación, los fans continuaron especulando sobre una posible reconciliación, aunque, como ya les dije, ambos han seguido sus caminos. Ande actualmente está felizmente enamorada. Kerem, por su parte, sigue enfocado en su carrera. Y aunque los fans sueñan con un reencuentro, la realidad es que ambos están en momentos diferentes de sus vidas. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo especial para sus seguidores. El cariño y el respeto que se tienen mutuamente son evidentes, y eso es algo que los fans valoran mucho. Es un recordatorio de que a pesar de las rupturas y las decepciones, es posible mantener una relación sana y respetuosa con alguien que alguna vez fue importante en tu vida. En la vida, es normal que las relaciones terminen. Pero lo importante es cómo se terminan. En el caso de Ande y Kerem, demostraron que es posible mantener una buena relación, basada en el respeto y el cariño, a pesar de haber seguido caminos separados. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. Es un ejemplo para todos. Así que, ¿qué les pareció este chisme? ¿Les sorprendió la felicitación de Ande a Kerem? ¿Qué opinan de la relación entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Ya saben, dejen sus opiniones aquí abajo. ¿Creen que algún día podríamos verlos juntos de nuevo? ¿O prefieren que cada uno siga su camino, pero manteniendo esa bonita amistad? Cuéntenme todo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Espero que este vídeo les sirva de inspiración y que les recuerde que en el amor y en la vida, lo más importante es la madurez, el respeto y el cariño. Y que a veces, los gestos más simples son los que más impactan. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo y por estar siempre ahí, apoyando el canal. Ustedes son lo más. Me encanta leer sus comentarios y saber que les gusta mi contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar su like si les gustó el contenido, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a crecer como creadora. Gracias de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.